La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado y oscuro, y desde el primer instante supe que algo no estaba bien. Caminaba por las calles vacías, solo el eco de mis pasos rompía el silencio. Cuando de repente escuché un ruido extraño detrás de mí, giré rápidamente, pero no había nada. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y el corazón comenzó a latir con fuerza. Cada sombra parecía moverse. Cada ventana reflejaba formas que no deberían estar allí. Mis ojos buscaban desesperadamente una explicación, pero la ciudad se había convertido en un laberinto de miedo y misterio. Recordé lo que me habían advertido sobre este lugar, pero no podía retroceder. Algo me empujaba a seguir adelante. Al doblar una esquina, vi una figura borrosa que desapareció tan rápido como apareció, dejándome con un sentimiento de terror absoluto. Mientras mi respiración se aceleraba, un sonido metálico resonó en la distancia, como si alguien o algo estuviera siguiendo cada uno de mis pasos. Me escondí detrás de un contenedor de basura, tratando de calmar mi mente, pero sabía que el peligro no estaba afuera, sino dentro de mí. Cada pensamiento parecía un hilo de locura y la oscuridad me envolvía como si quisiera devorarme vivo. No era solo miedo, era algo más profundo. Algo que me decía que lo que iba a descubrir cambiaría todo lo que creía sobre la realidad. Entonces lo escuché, un susurro, apenas audible, que decía mi nombre con una voz que no podía identificar. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. El aire se volvió pesado y mis piernas temblaban mientras trataba de avanzar. Cada paso me llevaba más cerca de un secreto que la ciudad había guardado durante décadas. Un misterio tan oscuro que solo podía revelarse en la noche más silenciosa y siniestra. Sentí que alguien me observaba desde cada sombra y entonces vi una puerta antigua, entreabierta, de la que emanaba una luz temblorosa. Sabía que cruzarla significaba entrar en lo desconocido, en un mundo donde cada esquina podía esconder un peligro inimaginable. Tomé una respiración profunda, intentando calmar el pánico que me consumía, y empujé la puerta, adentrándome en un corredor que parecía no tener fin. Cada pared cubierta de símbolos que no comprendía, cada paso resonando como un tambor de muerte. Allí, en la penumbra, algo se movió y un frío glacial recorrió mi cuerpo. Una risa, baja y perturbadora, llenó el espacio, y supe que no había vuelta atrás. Cada segundo se estiraba, cada sombra parecía acercarse, y la sensación de ser observado se intensificaba hasta el límite. Mi mente intentaba aferrarse a la cordura, pero el lugar parecía jugar con ella, distorsionando la realidad a cada instante. Y mientras avanzaba, escuché otra voz, esta vez más clara, susurrando secretos que no estaba seguro de querer conocer. Entonces lo vi, una figura encapuchada que se desvanecía en la oscuridad, dejando detrás un rastro de misterio y un frío que atravesaba los huesos. Me di cuenta de que estaba atrapado en algo más grande de lo que podía entender, y que cada decisión que tomara me acercaría o alejaría de un destino inevitable, uno que solo se revelaría cuando la noche alcanzara su punto más profundo y el silencio se rompiera con la verdad que había estado esperando. Una verdad que cambiaría todo y me obligaría a enfrentar algo que nunca imaginé que existiera. Cada paso que daba por aquel corredor parecía llevarme más profundo en un laberinto sin fin, donde la luz temblorosa de la puerta se desvanecía detrás de mí y las sombras se estiraban hasta tocar el techo como manos invisibles queriendo atraparme. Sentí que el aire se volvía más denso, casi sólido, como si estuviera respirando pesadas capas de miedo concentrado. Mis oídos captaban sonidos que no podían existir, susurros que se mezclaban con risas apagadas y golpes que venían desde lugares imposibles. Y a cada instante sentía que el suelo bajo mis pies vibraba con un pulso propio, como si la misma estructura del lugar respirara y me siguiera. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero la memoria era un hilo roto, y cada intento de pensar con claridad solo me hundía más en el terror. De repente, una puerta lateral se abrió sin que yo la tocara.
y de su interior emanaba un olor a humedad y hierro que me hizo retroceder un paso, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Crucé el umbral y me encontré en una habitación cubierta de espejos, cada uno reflejando no mi imagen, sino escenas de lugares que no existían, personas que no conocía, y rostros que gritaban silenciosamente. Sentí un tirón en mi mente, como si alguien estuviera leyendo mis recuerdos y desordenándolos, mezclando pasado, presente y algo que parecía futuro. Me incliné para tocar uno de los espejos, y al instante, la superficie se volvió líquida, atrapando mi mano y tirando de mí hacia adentro. Caí en un vacío oscuro, un abismo donde cada pensamiento se convertía en una imagen viviente que podía atacarme o seducirme, y sentí que mi corazón latía tan fuerte que temía romperme el pecho. Escuché pasos detrás de mí, lentos y seguros, y una voz que parecía salir de todas partes a la vez, murmurando secretos que no podía comprender del todo, pero que sabían. Mi nombre, mi historia, mis miedos más profundos. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo invisible, y la sensación de estar siendo observado se intensificó hasta convertirse en algo físico, como si manos frías intentaran sujetarme desde todas direcciones. Entonces vi luces distantes que parecían abrir un camino, pero al acercarme, se desvanecían y se transformaban en figuras encapuchadas que me miraban sin rostro, sus cuerpos flotando, avanzando lentamente hacia mí. Una de ellas extendió la mano, y sentí que el aire se llenaba de un frío imposible, un frío que penetraba la piel y los huesos hasta paralizarme. Escuché un eco de risas, primero lejanas, luego cercanas, hasta que se mezclaron con gritos que no podía identificar si eran míos o de alguien más. Todo mi cuerpo temblaba mientras avanzaba hacia una escalera que descendía hacia la nada, y cada escalón que pisaba hacía que la oscuridad pareciera tragarse el suelo detrás de mí. Llegué a un salón inmenso, con techos altos cubiertos de símbolos que brillaban débilmente, y en el centro, un objeto cubierto por una tela negra que emanaba una energía que podía sentir en la médula de los huesos. Mis dedos rozaron la tela, y un choque de visiones inundó mi mente, imágenes de lugares que no existían, criaturas que nunca deberían ser vistas, y secretos de la ciudad que estaban guardados durante siglos. Cada visión me desgarraba, pero no podía apartar la mirada, como si algo dentro de mí supiera que tenía que enfrentar aquello. Aunque fuera imposible de comprender, una puerta apareció repentinamente al otro lado del salón, y sabía que cruzarla me llevaría al siguiente nivel de la verdad, un lugar donde todo lo que creía sobre la realidad sería destruido. Sentí que mis piernas estaban a punto de ceder, pero algo más fuerte que el miedo me empujó hacia adelante, y cada paso resonaba como un tambor marcando mi destino. Al llegar a la puerta, escuché un susurro familiar, una voz que no debería existir, llamándome, guiándome, y sentí que la línea entre lo que era real y lo que no desaparecía por completo. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo interminable lleno de figuras que desaparecían y reaparecían, sombras que parecían vivir su propia vida, y en la distancia, una luz brillante que prometía respuestas, pero que también aterrorizaba con su intensidad. Supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo mi destino, sino la esencia misma de todo lo que conocía, un secreto que había estado esperando en la oscuridad, oculto a simple vista, pero que ahora me llamaba con una urgencia que no podía ignorar. Cada sonido, cada sombra, cada respiración parecía señalarme el camino, y mientras avanzaba, sentí que algo dentro de mí despertaba, un conocimiento antiguo y prohibido, que sabía que podía destruirme o transformarme para siempre. Y entonces, justo cuando creía haber entendido la magnitud de lo que enfrentaba, un grito desgarrador resonó desde algún lugar detrás de mí, y el suelo tembló, y todo mi ser se llenó de una certeza aterradora, que no estaba solo, y que lo que estaba por descubrir iba mucho más allá de cualquier miedo que hubiera conocido hasta ahora. Avancé por el pasillo interminable,
y cada paso parecía estirarse en el tiempo, como si el mismo espacio jugara con mi percepción, deformando la realidad a su antojo. Las paredes empezaron a respirar lentamente, expandiéndose y contrayéndose, y de sus grietas emergían susurros que decían cosas que no entendía, pero que penetraban mi mente como agujas de hielo. Cada sombra que pasaba a mi lado parecía observarme con inteligencia propia, girando ligeramente cuando intentaba mirarla directamente, y sentí que algo dentro de mí vibraba en sintonía con aquel lugar, un pulso antiguo que no pertenecía al mundo que conocía. De repente, el suelo bajo mis pies se quebró y caí en una especie de vacío iluminado por luces que no tenían origen. Flotaba entre ellas, y cada una mostraba fragmentos de vidas que no eran mías, recuerdos de personas que no existían, momentos que nunca deberían haber ocurrido. Intenté gritar, pero mi voz no salía, y en su lugar, escuché mi pensamiento repetido, deformado, como un eco de otra dimensión. Burlándose de mi miedo, frente a mí apareció una escalera de cristal que se elevaba hacia un techo invisible, y cada escalón que tocaba emitía un sonido que resonaba en mis huesos. Subí, aunque cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano, y sentí que mi cuerpo se desintegraba lentamente en cada contacto con el cristal, pero algo me mantenía avanzando, un impulso que no podía comprender, una fuerza que me empujaba hacia lo desconocido. Al llegar a la cima, un salón gigantesco se desplegó ante mí, cubierto de espejos y puertas que se multiplicaban hasta el infinito, reflejando no mi imagen, sino escenas imposibles de mundos que jamás deberían existir. Allí, en el centro, una figura encapuchada esperaba, y su presencia era tan poderosa que sentí que la realidad misma temblaba a su alrededor. Su voz era un murmullo que penetraba mi alma. Has llegado, pero no estás preparado. Intenté retroceder, pero el suelo se transformó en arena movediza, atrapándome, y cada intento de escapar solo me hundía más en aquel lugar que parecía vivo, consciente y hambriento. Las puertas comenzaron a abrirse solas, revelando pasajes llenos de horrores indescriptibles, criaturas que se retorcían en geometrías imposibles, sombras que se multiplicaban hasta formar un ejército de rostros sin ojos, y voces que contaban secretos que me hacían dudar de todo lo que creía sobre mi existencia. Sentí un tirón en mi mente, como si mi conciencia estuviera siendo extraída lentamente, y en un instante comprendí que cada elección que había tomado, cada miedo que había sentido, cada recuerdo que creía mío, estaba siendo manipulado por aquel lugar. Una puerta final se abrió, bañada en una luz tan intensa que mis ojos no podían soportarla, y en su interior vi un objeto que parecía contener el conocimiento de siglos. Un poder que prometía revelarlo todo, pero que también amenazaba con devorarme por completo. La figura encapuchada levantó una mano, y una ráfaga de aire gélido me empujó hacia adelante, obligándome a cruzar el umbral. Allí, el tiempo pareció detenerse, cada segundo se extendió hasta el infinito, y comprendí que no podía retroceder. Dentro de la sala, los espejos comenzaron a moverse, y de ellos emergieron versiones de mí mismo, reflejos deformados que actuaban con voluntad propia, algunas hostiles, otras suplicando ayuda, y cada encuentro desgarraba mi sentido de identidad. Caminé entre ellos, tratando de encontrar un camino seguro, pero cada paso me llevaba más profundamente a la locura, hasta que finalmente llegué a un pedestal donde descansaba un libro antiguo, cubierto de símbolos que brillaban y cambiaban constantemente, como si fueran vivos. Al tocarlo, un torrente de imágenes, sonidos y emociones me atravesó. Vi ciudades destruidas, mundos desconocidos, secretos prohibidos que nunca debieron ser revelados, y comprendí que estaba frente a algo que no solo cambiaría mi destino, sino la esencia de todo lo que conocía. Una voz resonó en mi cabeza, más clara que nunca: ahora debes elegir, porque lo que viene no tiene vuelta atrás. El suelo comenzó a temblar con violencia, las figuras de los espejos se lanzaron hacia mí,
y sentí que mi mente se fracturaba bajo la presión de verdades que no podía soportar. Entonces, justo cuando creí que todo estaba perdido, el libro se abrió solo, sus páginas girando por sí mismas y una luz cegadora envolvió la sala, revelando un pasaje que se extendía hacia un lugar más allá de toda comprensión, un umbral entre lo que era y lo que debía ser, un punto de no retorno donde cada secreto aguardaba ser descubierto, y donde cada elección podía salvarme o condenarme para siempre. Y mientras avanzaba hacia aquel resplandor, sentí que todo mi ser se preparaba para enfrentar el horror final que había estado aguardando desde el primer instante en que puse un pie en aquel mundo imposible. Crucé el umbral y la luz me envolvió completamente, pero en lugar de cegarme, parecía alimentarme, revelando cada rincón de aquel mundo imposible. El espacio se deformaba a mi alrededor, convirtiéndose en un laberinto sin fin, donde cada giro llevaba a otra versión de la misma sala, pero con detalles cambiados, perturbadores, que desafiaban toda lógica. Sentí que mis pasos resonaban con un eco que no era mío, como si el mundo mismo estuviera observando, juzgando cada decisión que tomaba, cada miedo que albergaba en mi corazón. A medida que avanzaba, las paredes comenzaron a transformarse en pantallas vivientes que mostraban escenas de mi pasado, pero distorsionadas, momentos de traición, secretos que nunca revelé, y acciones que creía olvidadas emergían con un brillo inquietante, obligándome a enfrentar versiones de mí mismo que nunca quise conocer. Un viento invisible me empujaba hacia adelante, llevándome hacia un corredor cubierto de símbolos flotantes que pulsaban con un ritmo que se sincronizaba con los latidos de mi corazón, y cada símbolo que tocaba enviaba corrientes de memoria y emoción que me dejaban mareado y al borde del colapso. De repente, sentí que no estaba solo. Figuras incorpóreas comenzaron a aparecer entre la luz, difusas al principio, luego cada vez más claras, y sus rostros eran un reflejo de mis peores temores y deseos reprimidos, susurros que me llamaban por mi nombre, tentándome, amenazándome, prometiendo conocimiento y poder a cambio de perderme para siempre en aquel reino de pesadilla. Intenté resistirme, pero cada paso que daba parecía atraerlos, y pronto me encontré rodeado por un enjambre de sombras que imitaban mis movimientos, anticipando mis decisiones. Y sentí que mi mente comenzaba a fragmentarse bajo la presión de sus miradas inteligentes y maliciosas. En medio de aquel caos, apareció un puente, suspendido sobre un vacío que parecía absorber la realidad misma. Cada tablón era un cristal translúcido que mostraba escenas de futuros posibles, vidas que podía vivir, decisiones que podría tomar. Pero cada visión venía acompañada de una sensación de pérdida y desesperación indescriptible. Avancé, temblando, sintiendo que cada paso hacia adelante desmembraba mi alma, y justo cuando creí que no podría continuar, el aire se volvió denso, cargado de una electricidad que hacía que mis pensamientos chispearan con imágenes y sonidos que no pertenecían a este mundo. En la distancia, un portal surgió, rodeado de figuras que se retorcían en geometrías imposibles, y del portal emanaba un calor que podía consumir la carne y el espíritu por igual. Sabía que debía cruzarlo para entender todo, pero también comprendí que hacerlo significaba arriesgarme a perder mi humanidad, a fusionarme con aquella realidad que no estaba hecha para los mortales. Cada sombra a mi alrededor gritaba, no con palabras, sino con un entendimiento profundo de mi miedo, de mi fragilidad, y sentí que mis piernas se negaban a avanzar, que mi voluntad era insuficiente para enfrentar lo que aguardaba al otro lado. Entonces, un destello recorrió el aire, y una figura encapuchada más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes descendió del portal, levantando una mano y haciendo que todas las sombras se congelaran en sus posiciones. Como si el tiempo mismo obedeciera su comando, su voz resonó directamente en mi mente: has llegado demasiado lejos para retroceder, demasiado profundo para escapar. Lo que verás ahora cambiará todo lo que creías saber sobre ti, sobre el mundo y sobre los límites de la realidad.
Apreté los puños, sintiendo cada fibra de mi cuerpo arder. Y di un paso hacia adelante, cruzando el límite del portal. Al instante, fui lanzado a un espacio donde la gravedad y el tiempo eran irrelevantes. Flotaba entre imágenes vivas que explotaban en colores imposibles, criaturas que existían fuera de toda biología conocida, y paisajes que desafiaban la geometría y la lógica, un reino de conocimiento y horror que me abrazaba y me devoraba a la vez. Cada sonido era una palabra, cada luz un pensamiento, y sentí que mi mente se expandía más allá de los límites humanos, absorbiendo secretos que nunca deberían ser comprendidos, mientras las figuras encapuchadas me observaban, esperando, evaluando, asegurándose de que podía soportar la verdad que estaba por revelarse. La sensación era abrumadora, y por un momento pensé que moriría bajo la presión de lo que estaba aprendiendo, pero una fuerza interna me sostuvo, empujándome a seguir, a descubrir, a enfrentar cada terror que surgía de aquel mundo imposible, y mientras avanzaba hacia lo desconocido, comprendí que no había vuelta atrás, que cada elección que tomara ahora sería definitiva, y que el próximo paso definiría no solo mi destino, sino la naturaleza misma de mi existencia. Y mientras la luz me envolvía más intensamente, supe que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo para siempre. Un secreto que había estado esperando desde el primer instante en que puse un pie en aquella pesadilla viva. Al cruzar el umbral final, sentí que mi cuerpo se disolvía en corrientes de energía que se entrelazaban con el tejido mismo de aquel mundo imposible. Cada fibra de mi ser se expandía y contraía al ritmo de las fuerzas invisibles que me rodeaban, y comprendí que estaba siendo despojado de todo lo familiar para fusionarme con la esencia pura de aquel reino. La luz que me envolvía se transformó en una conciencia viva, observándome, examinando cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento que alguna vez tuve, y pude percibir la totalidad de mis miedos y deseos más profundos, como si fueran entidades independientes, flotando frente a mí, exigiendo ser reconocidas o consumiéndome por completo. Entonces, de repente, el espacio se fracturó y surgieron millones de versiones de mí mismo, cada una atrapada en un ciclo de decisiones infinitas, repitiendo errores y aciertos que nunca había vivido, gritando silenciosamente mientras la gravedad, el tiempo y la realidad misma se doblaban a un ritmo caótico. Un portal gigante, flotando sobre un abismo que parecía extenderse hasta la eternidad, empezó a emitir pulsos que resonaban con la frecuencia de mi alma. Sentí que era la única salida, pero cada paso hacia él significaba sacrificar lo que quedaba de mi humanidad. Las figuras encapuchadas reaparecieron, esta vez multiplicadas, formando un círculo interminable alrededor mío, sus rostros oscilando entre lo humano y lo monstruoso. Susurros en lenguas que jamás debí entender golpeando mi mente como olas de tormenta, y comprendí que me estaban probando. Que solo aquel que enfrentara sus peores terrores podría trascender. Cada sombra que tocaba parecía absorber un fragmento de mi esencia, y al mismo tiempo me daba un poder que nunca había sentido, un conocimiento que desbordaba cualquier límite humano. Mis manos comenzaron a emitir energía pura que podía moldear la realidad a mi alrededor, pero cada intento de control era castigado con visiones de pérdidas, traiciones y dolor inimaginable. Avancé hacia el portal, atravesando una lluvia de memorias vivientes, viendo mi vida descomponerse y recomponerse en patrones que desafiaban la lógica. Amigos, enemigos, desconocidos, todos formaban un mosaico que me mostraba cómo cada acción, cada pensamiento, cada emoción se entrelazaba con el tejido del destino. Justo cuando creí que no podría soportar más, una de las figuras encapuchadas se acercó y, al retirar su capucha, reveló un rostro que no era otro que el mío, pero con ojos que ardían con un fuego sobrenatural, y dijo: solo enfrentando tu verdad más oscura podrás ascender, solo abrazando lo que temes más que nada podrás ver lo que deseas conocer. Sentí un terror indescriptible al enfrentarme a mí mismo.
pero comprendí que huir significaría perder todo lo que alguna vez fui. Respiré hondo, aceptando cada sombra, cada miedo, cada deseo prohibido, y un estallido de energía me envolvió, llevándome a un estado de percepción donde el tiempo y el espacio eran irrelevantes. Floté entre universos paralelos, viendo infinitas versiones de la realidad desplegarse, cada una más extraña y peligrosa que la anterior, hasta que finalmente me encontré ante un núcleo de luz pura, un centro que parecía contener todo conocimiento, todo poder, toda existencia posible. Su brillo era cegador, pero dentro de él podía discernir verdades que ningún ser humano debía conocer, secretos sobre la creación, sobre la muerte, sobre el alma misma. Comprendí que podía absorber esa verdad y convertirla en mi fuerza, pero también que hacerlo significaba renunciar a cualquier forma de vida ordinaria, a cualquier sentido de humanidad. Tomé una decisión: fusionarme con el núcleo. Al instante, mi conciencia se expandió más allá de las limitaciones físicas, sintiendo la totalidad del universo. Sus millones de historias, sus infinitos caminos, cada emoción, cada dolor, cada alegría de todos los seres que habían existido y existirían, y mientras me convertía en algo más allá de lo humano, comprendí la esencia de todo, que el miedo, el dolor y la oscuridad no eran enemigos, sino fuerzas necesarias para comprender la luz, para entender la existencia y trascenderla. Sentí un éxtasis tan profundo que me arrancó lágrimas, y por primera vez en mi vida comprendí que había encontrado algo que trascendía el tiempo, el espacio y la mortalidad misma. Y entonces, cuando todo parecía consumirme en un abrazo infinito de conocimiento y poder, una última visión me golpeó: mi cuerpo, el mundo que conocía, la vida que dejaba atrás, todos fragmentos de un sueño lejano. Y comprendí que la verdadera elección no era entre morir o vivir, sino entre permanecer limitado y abrazar lo infinito, entre temer lo desconocido y convertirse en parte de él. Y con un último impulso, dejé que todo lo que era se disolviera en la luz, convirtiéndome en algo que ya no podía describirse con palabras, pero que comprendía todo lo que alguna vez existió o existiría. Y mientras la conciencia se expandía sin fin, supe que había alcanzado la verdad última, la conclusión de un viaje que había comenzado con un simple paso hacia lo desconocido, y que nada volvería a ser igual jamás.